Buen día a todos, gracias por la invitación y bueno, pues es un gusto compartir pues mi trabajo de Acapulco con ustedes. Comparto la presentación. Listo. Bien, pues este trabajo es producto de una tesis que hice de doctorado y posteriormente, bueno, pues hice varias publicaciones, entre ellas justamente está la de la construcción y evolución del espacio turístico de Acapulco, que se publicó en los anales de la Complutense. Y bueno, pues voy a hacer un recuento de cómo evolucionó el turismo en Acapulco, fue sobre todo en el siglo XX, y bueno, hasta nuestros días, pues cómo hemos tenido estos cambios en Acapulco. Bueno, Acapulco se encuentra en el estado de Guerrero, en el sur del país, en México. Aquí podemos observar. Tiene salida al Pacífico. Y bueno, pues Acapulco antes de la actividad turística, pues tuvo una importancia histórica, económica, ¿no? Porque era justamente el lugar de donde salían estas embarcaciones que iban a Asia durante la época colonial y que pues de ahí se llevaban productos y se recogían productos, ¿no? En donde se hace un intercambio pues entre los tres continentes, Asia, América y Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió Acapulco como un puerto justamente de intercambio y posteriormente, bueno, pues después de la independencia de México deja de tener importancia. Viene la cuestión de el siglo XIX, que pues prácticamente se mantuvo como un puerto pesquero hasta principios del siglo XX, cuando justamente pues vamos a tener el inicio de la actividad turística. Entonces aquí se puede ver en la parte de abajo pues la conformación es una bahía, la bahía de Santa Lucía, y justamente aquí en el alrededor pues es donde va creciendo, ¿no? Los núcleos urbanos. Bien. Pues aquí vemos ya la conformación de una foto, cómo es la bahía, tiene pues privilegios, ¿no? Que posiblemente no podemos encontrar en otros lugares. Se puede ver que esta zona de montaña forma parte de la Sierra Madre del Sur, en México. Entonces está muy pegada a la costa, ¿no? Y eso, bueno, pues le da ciertas características, porque justamente parte de estos terrenos que están en la parte de las faldas de estas montañas, pues tuvieron en algún momento pues bastante relevancia para la cuestión turística. Y después pues vemos ya toda esta línea junto a la playa, ¿no? Que se construyó en una segunda etapa de la línea de hoteles. Prácticamente también la ventaja es que estando desde cualquier punto de la bahía, pues podemos ver la otra parte, ¿no? Porque es casi, se cierra la bahía de Acapulco, entonces es una vista panorámica pues muy, muy agradable. Tampoco el oleaje pues es muy alto, son aguas generalmente pues que son tranquilas, no es mar abierto. El clima pues también es tropical, temperaturas que rondan entre arriba de los 24 grados centígrados, y bueno, pues es más o menos el ambiente que tenemos en Acapulco. En cuanto a las etapas de la historia de Acapulco, yo las dividí más o menos en cuatro etapas. Una cuando justamente surge a partir de ahí pues el turismo, que es cuando eh, Acapulco se une territorialmente con la Ciudad de México por la inauguración de una carretera. Después tenemos una segunda etapa que viene a mediados del siglo XX, que es la construcción e internacionalización de un Acapulco. Le puse de alemán porque es el presidente que va a apoyar mucho el desarrollo de Acapulco. Después tenemos una tercera etapa en donde es la consolidación y ya parte del deterioro, ¿no? Que es a partir como de los 70s, 80s, y finalmente otra etapa en donde pues se trata de resurgir Acapulco y que lo tenemos hasta la actualidad. Esta primera etapa, la que les comentaba, pues es a partir de 1927, justamente porque pues no había camino para llegar a Acapulco. Se hacían varios días, ¿no? De la capital, por ejemplo, del estado de Guerrero, pues se podía pasar todo un día hasta llegar a Acapulco. Los caminos eran
pues estrechos, eran de terracería. Entonces, esta apertura justamente da el inicio, el impulso al desarrollo del turismo, porque, bueno, pues ya había un plan en donde se pretendía que llegara el ferrocarril, pero con la apertura justamente de la carretera, pues se cancela ese proyecto, el ferrocarril nada más llega hasta el río Balsas, y bueno, la carretera ya da pie a que empiecen a transitar los vehículos y pues justamente coincide con este periodo, ¿no? De la industrialización y la promoción del automóvil. Y en el caso del gobierno de México, pues también le dio prioridad a las carreteras. Entonces, pues esta primera etapa justamente por eso es importante en el desarrollo del inicio del Acapulco turístico. Ernesto, perdona, te has silenciado sin querer, creo. Sí. ¿Ya se oye? Sí. Ah, ya, Sí, gracias. perfecto. Los primeros hoteles, pues justamente se van a centrar en el núcleo urbano que ya estaba constituido desde la época en donde estaba lo de la nao de China. Esta es la parte central de Acapulco, donde está la plaza, y justamente ahí, pues empezaron, ya existían algunos hospedajes que eran como casas de huéspedes, ¿no? Y justamente esta es la plaza donde está el kiosco, es la iglesia, el kiosco, y ahí teníamos los primeros hoteles. Todo va a crecer alrededor de este núcleo central. Y también había algo característico. Los primeros turistas que viajan a Acapulco, pues hacían paradas, pero tampoco era mucho el atractivo de ir a la playa, porque en ese entonces, pues la playa no eran playas, estaban todavía invadidas por algunas especies de plantas, entonces no era como pensamos hoy el turismo de playa y de sol, ¿no? Entonces estos hoteles pues eran propiedad de la gente local. Generalmente también tenían los dueños de los comercios, habían casas españolas que se dedicaban al comercio y que perduraron, y entonces ellos al ver que empezaba a crecer la visita de turistas, bueno, pues también adaptaron parte de sus casas. Entonces no eran hoteles hechos es profeso para esa actividad, sino eran acondicionados. Y bueno, y tenemos también el crecimiento de otra zona en la otra parte de la bahía, que se empezó a urbanizar, sobre todo porque aquí se puso una base militar. Entonces, estos eran los dos puntos que teníamos dentro del crecimiento que tenía Acapulco. Estas zonas, toda esta zona estaba deshabitada, y después de la Revolución de México, pues estas tierras se les otorgaron a los campesinos. Entonces eran tierras que tenían títulos como de ejidales, que muchos de ellos pues eran propiedad de varios campesinos. Y entonces todas estas tierras justamente pues deshabitadas pues eran propiedad de ejidos, que posteriormente pues el gobierno las empieza a expropiar, se las empieza a quitar y empieza a argumentar que pues eran con fines de utilidad pública, y entonces empieza la expropiación de estas zonas cercanas al litoral, a la playa. Aquí vemos, también es interesante, muchos desconocen y piensan que Acapulco nunca tuvo un proyecto de planeación para su desarrollo, no, sí lo tuvo, que justamente se realiza en 1930. Y ahí justamente ya se trazan cuáles iban a ser, hacia dónde iba a ser el crecimiento, cómo iba a ser las zonas donde se iban a ubicar los hoteles, dónde iba a estar un aeropuerto, y cómo iban a ser también este estilo de calles, ¿no? Entonces, esta parte, bueno, aquí tenemos este mapa que es parte de esa planeación, pero también teníamos el proyecto de toda esta región, ¿no? Se tenían hasta planeado hacer no calles que fueran totalmente rectas, sino que fueran como circulares, un poco para evitar el tránsito de otras zonas. Entonces, hay un proyecto que, bueno, a fin de cuentas no se hizo, pero que sí se planeó. Después, bueno, posteriormente este es el núcleo central donde empieza a crecer la actividad turística. Aquí, bueno, lo que hice fue anotando los hoteles de acuerdo a los años en que se van construyendo. Y lo interesante de aquí es que esta península que se llama la Península de las Playas estaba deshabitada, como se puede ver en esta fotografía aérea.
Y justamente estos terrenos tuvieron bastante valor y fueron eh, pues fueron empezando a expropiarse justamente porque es una zona que tiene pequeños lomeríos. Entonces, en aquel entonces, los primeros hoteles buscaban estas vistas panorámicas de toda la bahía, no necesariamente que estuvieran en la zona de playa. Más bien el valor en aquel entonces era tener una parte alta en donde se pudiera contemplar pues toda la bahía y se abren caminos para unas playas que ahora, bueno, pues siguen existiendo, que son famosas, que es la playa de Caleta, que la ubicamos en esto. Entonces vemos aquí el desplazamiento del centro. Este camino nos lleva a un atractivo turístico que es la Quebrada y que justamente aquí se ve observando esta línea de hoteles y posteriormente ya se desplaza por toda la península, ¿no? Ahí empiezan a comprar muchos artistas de Hollywood sus casas. También, por ejemplo, el pintor Diego Rivera, pues tenía su casa en esta zona, entonces era como una casa, era una zona como residencial para clases altas. Y bueno, pues pasamos a esta etapa del crecimiento de Acapulco ya en 1940. Y como les comento, pues aquí podemos ver el crecimiento en este color rosa, que va a ser en toda la península, y ya también va hacia la línea de la costa. Aquí está el fuerte de San Diego, que fue de las construcciones que sobrevivieron de la época colonial, y el corrimiento pues iba a ser justamente ahora también hacia esta parte, porque en esta zona se construyó el primer aeropuerto. Es importante comentar que la primera aerolínea que tuvo México surge justamente por la necesidad de hacer vuelos de la Ciudad de México a Acapulco, ¿no? Y entonces el primer aeropuerto pues estuvo ubicado en esta zona que ahora es un parque. Aquí podemos observar en esta fotografía justamente que los hoteles lo que buscaban eran las partes altas, no era el atractivo justamente estar frente a la playa. Y pues aquí esto ya, estas arquitecturas, ¿no? Que por cierto, pues rompían totalmente con el esquema que manejaba el puerto, ¿no? De casas hechas de madera, techos de dos aguas. Aquí ya vemos construcciones de cemento y se copiaron algunos estilos arquitectónicos, ¿no? De la época. Y bueno, pues empezaron a promocionar algunos atractivos. Esto, por ejemplo, en la zona de este acantilado que es la Quebrada, pues empezó a dar la costumbre de que las personas del lugar, los acapulqueños, pues empezaran a lanzar y empezó a tener bastante atractivo el ir a observar esto que se encuentra en esta región. Y ahí se construye también un hotel que fue muy frecuentado por todas los turistas que venían de Estados Unidos. Y bueno, aquí ya tenemos el crecimiento de Acapulco de 1950, ya aumenta, justamente es cuando ya viene a ser el boom y ya va sobre todo. Aquí ya sí la prioridad va a ser sobre la línea frente al mar y muy cerca de la playa. Es importante comentar que en el primer plano de la planeación de 1930, los hoteles iban a estar después de la avenida de los autos. Y resulta que no, que más bien ellos invaden y se ponen en la primera línea después de la playa. Entonces, en el caso de Acapulco, pues si uno va transitando por esta calle, que es la principal que se llama Costera, no se puede ver el mar bueno, en la mayor parte por esta cuestión de que los hoteles pues están obstaculizando esa vista. Y se empiezan a construir ahora también, es una zona importante esta, que es una zona alta, pues todos estos hoteles. Empiezan a entrar las cadenas transnacionales de hoteles, en el caso de Acapulco, pero también se empiezan a surgir cadenas hoteleras mexicanas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Las Brisas, que se ubica en esta zona, que es una zona de montaña muy exclusiva. Entonces empiezan a hacer segregaciones espaciales de dividir ya una zona completamente turística, porque todavía esta zona era habitacional y de uso de la población. Pero a partir de aquí, pues ya el asunto va cambiando. Y es también importante comentar que para este desarrollo, ya era la cuestión del presidente Miguel Alemán, él, pues era un empresario, fue el primer presidente civil después de haber tenido muchos presidentes que eran militares,
Miguel Alemán pues empieza a ser el presidente, un presidente que pues había sido empresario, y justamente su visión fue desarrollar Acapulco, pero no fue de manera inocente, porque él se apropió de la mayor parte de los terrenos que tenían desde esta zona hasta esta región, desde Icacos hasta una zona que se llama la Glorieta de la Diana, eran propiedad. Y después se unió con otro gran empresario, que es Azcárraga, que pues es el dueño, bueno, fue el abuelo Azcárraga, el dueño de esta empresa muy grande de televisión que se llama Televisa. Entonces, pues todos ellos se fueron expropiando terrenos con el apoyo del gobierno para adueñarse de todas estas zonas. Fue la época justamente en donde Acapulco pues tiene la visita porque los turistas cautivos pues fueron los de Estados Unidos por su cercanía, justamente buscaban un lugar con clima cálido, entonces Estados Unidos estuvo muy interesado porque además empezaron a entrar estas empresas transnacionales y se puso de moda la visita de Acapulco. Se hicieron muchas películas y es interesante, en algún momento ya hice una presentación de esto, de cómo ellos relatan cómo es Acapulco a través de una imagen cinematográfica y entonces vemos, pues esto, ¿no? Que era muy común que se fuera a celebrar las lunas de miel, casamientos, por ejemplo, el de María Félix, que tuvo su luna de miel con Agustín Lara. Y aquí vemos que, bueno, también actores que se fueron a vivir, ¿no? Acapulco, John Weissmuller, que fue uno de los Tarzanes que hizo la película, pues él decidió vivir en la península de las playas y se decía que había un club, ¿no? De los muchachos de Hollywood que justamente pues iban y vacacionaban en el puerto. Eh, Después, bueno, ya tenemos en los 60, sigue el crecimiento, pero ahora pues también es de la población local. Empieza la migración, campo a esta ciudad, entonces no hay espacios realmente que se planearon para habitacionales para la población trabajadora y entonces empiezan a invadir parte del anfiteatro, las zonas altas de la montaña y ubicarse en estas zonas. Pero ya son aquí crecimientos de la población, ya no es zonas turísticas, ¿no? Y aquí podemos ver el incremento justamente que tiene pues Acapulco en cuanto a su población, que en algunos casos pues hasta se duplicó o se triplicó. En los 80, bueno, pues es cuando ya tenemos el mayor crecimiento, pero el asunto fue que nunca hubo planeación y pues justamente la gente trabajadora pues buscaba terrenos, entonces empezaron a invadir espacios que ya quedaron fuera de la bahía y que están en el otro extremo. Aquí ahí está la montaña, entonces pues no se puede ver, pero cuando uno viene de carretera de la Ciudad de México hacia Acapulco, se va a encontrar con dos colonias muy grandes de población, que son la Emiliano Zapata y la Colosio, que como lo dice aquí, justamente pues confluyen en esta zona, ¿no? Pero bueno, lo tapa la montaña, entonces pues en cierta forma como que a las autoridades pues eso les benefició porque pues no daban esta imagen, ¿no? Si vienes por avión pues no tienes que pasar necesariamente, no ves esta parte, pero si vienes por carretera pues te encuentras primero con estas dos, perdón, Renacimiento, que te encuentras con estas dos colonias. Y bueno, pues a finales del siglo XX también se impulsa. El problema de Acapulco fue que ya desde los años 80 ya empieza un poco la disminución de turistas y sobre todo de extranjeros, porque ya surgen nuevos destinos turísticos, entre ellos Cancún, y entonces pues la mirada se va hacia estos destinos que son además planeados por una organización que hace el gobierno que se llama Fonatur, y entonces Acapulco empieza a perder la receptividad de turistas extranjeros, y aún así, bueno, pues se siguieron haciendo obras con la intención de reactivar el turismo. Se hizo una autopista, ya no transitar por una carretera que era pues federal, pero que pues no era de cuota. Se hace un túnel para atravesar justamente esta montaña y llegar más rápido. Se reactiva a través de un festival que estuvo varios años. Un poco la idea era hacer un festival como el de Viña del Mar y que lo manejó Televisa durante mucho tiempo y después
pues no se logró el objetivo y finalmente Acapulco durante muchos años fue la sede del tianguis turístico, ¿no? Donde se concentraban mayoristas de varios lugares de México o de otros países para promocionar sus destinos turísticos. Y bueno, pues esto nos lleva a la cuestión de la conformación de 3 zonas turísticas muy delimitadas en la actualidad de Acapulco. Esta zona que está en morado es la tradicional, la zona más vieja, donde surgió el turismo. Esta zona naranja que se llama Acapulco Dorado, ¿no? Una segunda etapa que se desarrolló hasta los 80 y finalmente tenemos una nueva zona que se llama Acapulco Diamante, que es esta de color verde claro, que ya va más allá de los límites de la bahía, pero se sigue llamando pues Acapulco. Ahí nos están tratando de ofrecer nuevas, aquí están las imágenes de los 3 tipos de Acapulco, y realmente lo que maneja ahora el Acapulco Diamante ya no es tanto hoteles, sino van a ser condominios donde pues son residencia, la segunda residencia de muchas personas. Está planeado en la mayoría de los casos. Ya no hay invasión, sí hay unidades habitacionales para los trabajadores. Aquí se han hecho centros comerciales muy grandes, auditorios. Ya está en mar abierto, que justamente esa es una desventaja porque pues ahora que pegó el huracán Otis, pues fueron de las zonas que se inundaron y más se afectaron. Pero ya es un nuevo turismo. Y pues están ofertando esto, que se haga ecoturismo, que se tenga golf, y ahí justamente se trasladó hace años el Abierto Mexicano de Tenis, pues ahora la idea es reactivarlo. Bueno, se hace ya desde varios años en Acapulco, y también, bueno, con esto del turismo de cruceros, pues se pretende que Acapulco se reactive como destino turístico, ¿no? Aunque pues las condiciones pues son difíciles aquí hay algunas cifras rápidas en cuanto a cuántos habitantes tiene Acapulco, 852,622 habitantes, no es una ciudad muy grande. El número de habitaciones antes del huracán Otis eh, era de 19,700 y bajaron a 13,000. Acapulco recibió en 2024 943,000 turistas extranjeros y nacionales. Y pues tenemos más o menos 184 vuelos llegados al aeropuerto, ¿no? 6 vuelos por día. En realidad, comparado, por ejemplo, con Cancún, Puerto Vallarta, en fin, Los Cabos, pues ya es baja la cifra. Y bueno, pues problemas que tenemos en Acapulco y que también afectan la cuestión del turismo, ¿no? Va a ser esta ubicación también estratégica, no tan solo para el turismo, sino la cuestión del narcotráfico, porque es justamente el control del territorio por varios cárteles de droga. Es un punto importante de distribución y de consumo, ya se está empezando a hacer. Entonces, pues a veces cuando llega uno a Acapulco, pues siempre las noticias son de esta cuestión del narco y de los homicidios. Se ha colocado Acapulco como una de las ciudades más peligrosas a nivel mundial. Entonces, esto también pues ha afectado bastante el turismo y finalmente, bueno, los huracanes. Otis totalmente destrozó Acapulco y pues su recuperación ha sido lenta. Hace un mes más o menos, pues la presidenta pues fue y prometió que va a haber un programa para recuperación de Acapulco y la cuestión de la contaminación. Entonces, bueno, pues Acapulco sí vive un momento pues difícil, pero yo dentro de, para cerrar y mi conclusión sería que a fin de cuentas Acapulco tiene turistas cautivos, o sea, un público cautivo que no deja de ir a Acapulco. Su cercanía con la Ciudad de México, pues justamente favorece, porque es destino que puede ser de fin de semana. Las personas van de fin de semana, también Acapulco ahora predomina el turista nacional, y si hablamos de que el turismo debe promover la repartición de los beneficios, pues yo creo que Acapulco en este momento logra ese objetivo, porque los pequeños negocios, por ejemplo, de comida, de hospedajes que no son de cadenas transnacionales, pues aprovechan justamente de toda esta cuestión de que ahora pues se maneje. Entonces, bueno, pues son bajas y altas que tiene Acapulco, pero sigue siendo un puerto muy importante dentro de la economía del Estado y de México como tal. Y por mi parte sería todo. Gracias.